se llenaron tanto la boca para decir que la inflación con Petro llegaría a cifras muy altas, que el dólar estaría a 10.000 y que nos volveríamos como Venezuela, que cuando el presidente salió con esta noticia simplemente no lo pudieron soportar, y ya vamos a explicarles por qué. Este fue el trino del presidente Petro. No se la esperan algunos. La inflación del mes de agosto fue de 0%, en mayúsculas 0%. Por favor, comprendan que esta es una noticia demasiado positiva para el país, y quien se disguste por esto está verdaderamente mal. Pero ¿por qué hay gente que esto le molesta? Pues miremos, si a la economía colombiana le va bien es porque hay alguien que está llevando bien las riendas del país, y si al presidente le va bien ya la gente no votaría por sus contrincantes, pues se darían cuenta que siempre les mintieron. Estamos hablando de los mismos de siempre. ¿Quién votará por Pacho Santos si nos prometió la inflación en números rojos? Una inflación que no me cabe la menor duda va a estar en el 20-25% de aquí a diciembre. Yo no, es que no veo por dónde. 20-25% de aquí a diciembre. ¿Quién le creerá a Polo Polo si las cifras desmienten su camiseta? ¿Quién elegirá a Cabal si siempre nos mintió diciendo que Petro es hambre? Por eso les toca tergiversar el discurso y decir que Colombia va mal, esconder las cifras y nunca hacer públicos datos positivos como estos. Pero ¿cómo lo logran? Pues con los medios de comunicación. Veamos unos ejemplos bastante claros. Lo primero es que yo veo un dólar a 5.000, 5.500 pesos. El primer comentario que nos encontramos ante lo dicho por el presidente Petro es el de esta página uribista, que dice que Petro manipuló las cifras del DANE, y queremos que por favor se den cuenta de que esta página no quiere ver que a Colombia le vaya bien, y le arde tanto que sin evidencias y solo porque sí dice que las cifras son manipuladas. Le dicen que su propio país va bien y se pone a llorar porque el mando lo tiene el que no le gusta. Ahora vamos con semana. Cuando el dólar estuvo en los 4.600, con nombre propio le echaban la culpa al presidente. Miren bien, gobierno Petro estornuda y se dispara el dólar. Aquí la revista usa el nombre Petro para relacionarlo con algo negativo, pues ese es su objetivo. Ahora bien, ¿qué pasa si por más que quieran no pueden ocultar las cifras reales y les toca dar la noticia? Pues que mágicamente ahora ya no es culpa de Petro, pues su titular dice: buenas noticias para los colombianos, la inflación en agosto fue de 0, pero aquí ya por ninguna parte mencionan al presidente, porque relacionarlo con algo positivo les haría caer toda su orquesta. Recuerden que si hay que dar noticias positivas como estas, el nombre de Petro no aparece, desaparece totalmente. Ahora vamos con este otro ejemplo de City Noticias y El Tiempo, y por favor prestemos atención porque es así como nos engañan. Ya vimos que la inflación fue de 0 en agosto, pero les arde tanto, les duele tanto en el alma dar la noticia que prefirieron esconder el número 0, dando el dato de la inflación anual para no colocar por nada del mundo este numerito. Por eso este titular dice así: inflación en Colombia alcanza el 6,12% anual en agosto, porque si colocan 0 demostrarían que el país va bien, y eso no les conviene. Y por cierto, el nombre de Petro tampoco aparece. Si la inflación hubiese subido, la historia sería otra, ya estarían diciendo rumbo a Venezuela, y es así como los medios ocultaron la noticia del 0% de inflación y la cambiaron por el 6% anual. Ya ven cómo funcionan. Y lo mismo hizo Blue Radio. El pobre medio tampoco fue capaz de colocar el 0, y con la misma estrategia dijeron que la inflación llegó al 6,12% en el último año, y es tanto el descaro que colocaron que en lo corrido del año los precios al consumidor aumentaron 4,33% y que en agosto no hubo incremento. Miren bien por favor, en vez de colocar el número 0 dijeron no hubo incremento, porque así se suaviza el impacto que puede provocar leer el número 0 en su titular y otra vez el nombre de Petro por ningún lado, por lo que muchos estamos de acuerdo con lo que les dijo Wally. Les dolió la manita para escribir que en agosto la inflación es de 0% en el trino, tan predecibles, y así Néstor Morales sale con que los medios no manipulan.
disimulan. Por más que buscamos y rebuscamos en estos perfiles, no vimos absolutamente nada de esta noticia. Parece que las positivas no tienen cabida en los medios honestos, imparciales y no pagos por los banqueros. Nos fuimos al sitio oficial del Banco de la República para consultar los datos de la inflación. En uno de sus informes nos encontramos con este archivo de la inflación en el que se documentan sus cambios desde 1993, cuando la inflación sí estaba en las cifras que dijo Pacho Santos, en más de 20 puntos. Una inflación que no me cabe la menor duda va a estar en el 20-25% de aquí a diciembre. Nos fuimos a agosto de 2002, cuando Uribe inició su mandato. Para entonces la inflación se encontraba en 5,98 puntos y la entregó en 2,31 puntos en agosto de 2010, cuando terminó su mandato. Es decir, que se demoró 8 años en reducir la inflación 3,67 puntos. En ese puntaje la recibió Juan Manuel Santos, y cuando le entregó el mandato a Duque, es decir, luego de también 8 años, la entregó en 3,10 puntos, solo redujo 0,57 puntos. Cuando Duque tomó las riendas del país, la inflación estaba en 3,10 puntos y se la entregó a Gustavo Petro en 10,84 puntos. Es decir, que durante su mandato la inflación subió 7,74 puntos, pero ningún medio hizo bulla. Polo Polo no se compró una nueva camiseta, Cabal no dijo que Duque era hambre, y Pacho Santos no salió en semana diciendo que íbamos rumbo a Cuba y Venezuela, pero fue solo cuestión de que el gobierno Petro llegara para que en menos de 2 años la inflación se redujera de 10,84 puntos, que fue lo que entregó Duque, a 6,86 puntos. En tan solo 2 años se redujo la inflación 3,98 puntos, y eso es mucho más que lo que hizo Uribe en 8 años, que lo que hizo Santos en también 8 años y lo que hizo Duque en 4 años. Sin embargo, debemos aclarar que el récord se debe a la reducción de 13,34 a 6,86 puntos en menos de un año y medio. Por eso reiteramos que no es para nada raro que la reducción en el gobierno Petro haya sido la más fuerte en los últimos 100 años en el país, pero con pesar, tristeza y algo de rabia nos damos cuenta que noticias como estas no llegan a los colombianos, o llegan de forma tergiversada por culpa de los medios. Pues aunque la noticia es bastante positiva para el país, miren, Infobae la publicó de forma negativa, y es de no creer, pues esto dijeron: Banco de la República confirmó mala noticia para el bolsillo de los colombianos, inflación se seguirá sintiendo en 2024. Con este simple titular taparon absolutamente todo lo positivo de la noticia, pues aunque en ese mismo artículo mencionan las palabras del gerente del Banco de la República cuando dice que es la reducción de la inflación más fuerte en los últimos 100 años, ¿cómo es que estos medios son capaces de publicar semejante titular que refleja todo lo contrario a la realidad? Por ello, Gustavo Petro compartió las palabras de Bolívar, quien publicó el titular de Infobae, y esto dijo: el gerente del Banco de la República dice que en más de 100 años jamás se había reducido tanto la inflación en un año en Colombia, de 13,4 al 6,8, es decir, una reducción del 50%. Y sin embargo, miren la forma catastrófica como titula la noticia este medio: no disimulan.